Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, pertenecientes al programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Hoy queremos explicarles, mostrarles a ustedes el fenómeno físico de la licuefacción de suelos. Es un problema que sufre muy comúnmente nuestros suelos. Queremos mostrarles mediante una explicación corta, sencilla, para que sea de fácil entendimiento para ustedes y adicionalmente pues al final vamos a observar ya visto en práctica en un modelo a escala cómo se presenta visualmente la licuefacción de nuestros suelos y qué factores influyen en esto. Mi nombre es Denis Ferney Leal, también me encuentro con mis compañeras Karen Daniela Meneses y Detsillane Bastos. Entonces, quiero hacer una introducción antes de comenzar esta exposición de por qué es importante conocer la calidad de nuestros suelos o factores que puedan afectar la calidad de nuestros suelos. Como ingenieros civiles sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar nuestra profesión en excelencia y como ingenieros civiles también sabemos que nuestra profesión tiene una particularidad, que es que no solo depende de nosotros la vida de una persona en caso de un error, sino que nosotros al trabajar con la población civil, un error puede causar muchas vidas humanas perdidas. Entonces, también sabemos que ninguna construcción se construye en el aire. Es por eso que tenemos que tener un conocimiento a fondo del terreno en el cual vamos a construir. Es por eso que vamos a observar hoy la licuefacción de suelos. Listo, entonces para comenzar quiero que estemos muy atentos en este tema porque es un tema bastante interesante. Para comenzar vamos a decir algo muy sencillo. El concepto de la licuefacción de suelos es que es un fenómeno que afecta a nuestros suelos. ¿En qué afectan? Que pierden firmeza, pierden rigidez, pero ¿debido a qué? Debido a cargas o tensiones que se presentan de una manera muy rápida, que no esperaba, que no estaba en nuestro estudio de suelos, que al hacer nuestra cimentación, nuestra vía, no teníamos en cuenta. ¿Qué tipo de cargas? Sismos o terremotos, pero también este fenómeno se puede presentar cuando llega mucho nivel de agua, cuando tenemos un nivel freático que sumerge nuestro suelo, especialmente qué tipo de suelo, suelos de tamaño grueso, las arenas, los suelos granulares. ¿Qué origen tiene esto? Aquí observamos también que un suelo saturado es un suelo que tiene un alto contenido de agua, eso ya lo sabemos, pero también tenemos que ese contenido de agua lo que hace es romper la unión entre granos. Nosotros usualmente vemos el suelo como una masa compacta, como una gran masa compacta, pero recordemos que nuestro suelo en el cual construimos es un suelo compuesto con partículas, es un suelo compuesto con granos. Pero, ¿qué pasa? La fuerza entre los granos suelen unirse, tienen una fuerza entre ellos que los une para hacer que nuestra fracción de suelo soporte altas cargas. ¿Qué pasa? Esta fuerza entre granos se suele diluir a medida que hay presencia de agua. Entre más presencia de agua hay, cuando nuestro suelo está totalmente saturado, ya esta acomodación entre los granos, esta fuerza que une los granos, ya no se va a presentar. Y este es el origen de nuestro problema de la licuefacción. También vamos a mirar qué causas tienen. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar cuando un suelo no sufre licuefacción, cuando la relación de vacíos entre sus granos es muy baja. ¿Por qué? Porque quiere decir que es un suelo compacto, un suelo de pronto que se ha tratado, que se ha evacuado ese alto contenido de agua y que aparte la relación entre sus partículas con respecto al aire y al agua casi que es inexistente, tiene una relación de vacíos muy baja, pero en el otro lado podemos observar un suelo que tiene un alto contenido de agua y como lo explicaba anteriormente, este alto contenido de agua hace que las partículas se separen entre sí, que los poros ya no tiendan a unirse. ¿Qué pasa en el caso de un terremoto que lo mirábamos al inicio? En un terremoto es una sacudida, una embestida contra nuestro suelo y el terremoto lo que hace es desagrupar, terminar de romper nuestra fuerza entre poros. Esto hace que ya nuestro suelo no se comporte como una masa rígida que soporta carga, sino que se comporte como un líquido denso. ¿Por qué se comporta como un líquido denso? Porque a la hora de que hay un terremoto, cuando el terremoto para, nuestro suelo, nuestras partículas del suelo se acomodan de una manera simétrica. Entonces, al acomodarse de una manera simétrica, la relación de vacío se hace más grande, soporta menos cargas y al tener alto contenido de agua, esto hace que se comporte como un líquido denso. Continuamos con los factores determinantes, los cuales modifican
participan y condicionan las características de la licuación de suelos. Y como primer factor tenemos la granulometría. Arenas finas y uniformes son los materiales más susceptibles a licuación. También pueden licuarse los limos no plásticos. Otro factor que tenemos es la estratigrafía del depósito. La posibilidad de ocurrencia de licuación es mayor si el suelo en estudio es menos estratificado. Otro factor que encontramos es la densidad relativa. Suelos con una densidad relativa baja o una razón de vacíos alta son más susceptibles que aquellos que tienen una densidad relativa alta. Otro factor que podemos encontrar es la plasticidad. El contenido de finos contribuye a la resistencia al esfuerzo cortante inducido en condición no drenada, lo que quiere decir que entre mayor sea el contenido de finos plásticos, es menor la posibilidad de licuación. Otro factor es la permeabilidad. Una mayor conductividad hidráulica permite disipar con mayor rapidez la presión de poro, lo cual disminuye la posibilidad de licuación. Otro factor es las características del sismo, que cuanto mayor sea la magnitud y duración del sismo, la aceleración horizontal máxima y número de ciclos del movimiento, mayor será el potencial a la licuación del suelo. Otro factor es la estructura interna del suelo. Suelos con granulometría, compacidad y forma de granos estable presentan menor susceptibilidad a la licuación. Por el contrario, suelos con estructuras abiertas son más susceptibles a presentar licuación de suelos. Otro factor que tenemos es el grado de saturación. Suelos saturados son más susceptibles a sufrir licuación. Continuamos con la identificación de la licuación en un suelo. Como primer criterio tenemos el histórico, donde tenemos que tener en cuenta la historia sísmica de la zona, los estudios hechos anteriormente, bueno, etc. El criterio geológico. Tenemos que tener en cuenta los procesos geológicos del suelo que han ocurrido en esa zona. Otro criterio es la composición del suelo y sus propiedades. Los métodos para reducir los riesgos de la licuación de suelos. Como primer método, no sé, tenemos que tener en cuenta los estudios geotécnicos previos al diseño o a la construcción de nuestro proyecto ingenieril, ya que son muy importantes para determinar en qué condiciones está el suelo, para así poder diseñar estructuras ingenieriles capaces de responder efectivamente ante cualquier fenómeno que se llegue a presentar en nuestro proyecto. También se tiene que tener en cuenta estos estudios para mejorar las condiciones del suelo. La licuefacción de suelos tiene muchos efectos en el suelo y en las estructuras de construcción civil. Algunos ejemplos de estos efectos son el área de ebullición, que es cuando la presión de agua que hay se desestabiliza por efecto de cargas externas o terremotos. Esta rompe o corta al suelo y sale a la superficie a manera de burbujas, tal como cuando hierve el agua en una olla. Tenemos también el daño a estructuras de ingeniería civil. Este fenómeno es bastante destructivo. Generalmente afecta cimentación de edificios, puentes, túneles, entre otras construcciones, y causa el colapso de estas estructuras que se pueden observar con la inclinación de edificios, rotura de carreteras, trizado de cimentaciones. Sumado a esto, también causan la pérdida de vidas humanas.
Tenemos el daño de estructuras costa afuera, que es muy común que este fenómeno afecte a las estructuras costa afuera o que se construyen en zonas de mar. Por ejemplo, a puentes, debido a que sus cimientos están sobre materiales completamente saturados por agua de mar. Por último, tenemos las fallas de presas y muros de contención, donde los suelos alrededor de las presas hidroeléctricas siempre se encuentran saturados con agua debido a que están cerca de los ríos con gran caudal y un sismo o terremoto puede causar que las estructuras de los muros de las presas colapsen o se inunden. Como características de la liquefacción de los suelos es que después de que este fenómeno ocurre, el suelo ya no presenta las mismas características de resistencia y rigidez, por lo tanto, el suelo después puede sufrir una serie o variedad de fallas estructurales. Esto quiere decir que un suelo que haya sufrido liquefacción ya no se considera estable y no es apto para realizar construcciones de ingeniería civil. Si se llegara a construir sobre estos suelos, las estructuras podrían sufrir colapsos o inclinaciones que pueden ser peligrosas para las personas que estén haciendo uso de estas estructuras. Por ello, se recomienda prevenir la ocurrencia de este fenómeno. Adecuamos el recipiente de plástico con la manguera para simular una tubería en mal estado. Seguidamente agregamos los dos tipos de arena, los cuales simularán 2 estratos de suelo, y se le administra agua al recipiente por medio de la manguera con una presión constante, y así tiempo después se empezará a ver el efecto de la liquefacción de suelos.